Saludos y bienvenidos a Cuéntame un cuento. Misterio en la fortaleza del sol. El viejo Ildefonso bajaba por las escaleras de la torre alfonsina con paso lento. Estaba algo dolorido por haber descansado mal dentro de un saco de dormir que dispuso en el suelo de la tercera planta, pero aún así se sentía satisfecho por haber cumplido con lo que le mandaba la apuesta. El día anterior lo habían retado a pasar la noche de Todos los Santos en el interior de la torre. Si no eres capaz de pasar la noche de ánimas en el interior de la torre, ¿cómo vas a seguir contando historias de misterio a los turistas? Le había espetado en su autoestima Juan, uno de los figurantes que trabajaban en las instalaciones de la Fortaleza del Sol. Él lo tomó como un reto y se apostó la cena de Navidad a que sí era capaz de hacerlo. Ya era media mañana del día 2 de noviembre de 2017. Había tenido tiempo de ir a la cafetería de las Caballerizas, asearse y tomar un café con leche, antes de volver a la torre, subir a la tercera planta, mirar el paisaje desde sus 4 ventanales de estilo mudéjar, vestirse con su atuendo de alcaide y prepararse para recibir al primer grupo de turistas. A lo largo de las horas que había pasado completamente solo en la torre, había tenido tiempo de repasar su vida, o al menos aquellas páginas de su existir que tenían importancia en los momentos actuales. Se encontraba profundamente solo y le preocupaba su futuro inmediato. ¿Qué iba a ser de él cuando se jubilase? ¿Quién le iba a cuidar? Desde que su mujer falleció, hacía ya más de 15 años, sin dejarle descendencia, su única familia la habían formado sus compañeros de trabajo. Hacía 3 meses que había cumplido 64. Era delgado, de complexión fuerte, facciones equilibradas y pelo cano, que llevaba largo y que le confería un aspecto interesante. Mientras bajaba los 114 peldaños que lo separaban de la tercera planta, pensó que, vestido de aquella forma, él podría haber sido uno de los habitantes de la torre a quien Alfonso X, el sabio, había dado nombre, una fortaleza defensiva construida en el siglo XIII y reedificada en el siglo XV, con fachada orientada hacia el sur, en lugar del que, sin saberlo, iba caminando un misterio que iba a salir a su encuentro. La vida le iba a sorprender, a él, un hombre curtido que cruzaba los años con el alma a las espaldas, un hombre que desconocía completamente que él mismo era parte de ese misterio. Llegó hasta la puerta que daba acceso a la primera planta. Sobre él quedaba la bóveda del ladrillo, con pechinas en las esquinas, que desde una altura de 8 metros cobijaba una sala en la que se había dispuesto una mesa de madera de estilo medieval, un sillón de cuero, unas bancadas frente a la mesa, sobre la cual destacaban un candelabro, un cuaderno de tapas oscuras y gastadas, y unas tablillas que Ildefonso utilizaba como base en la que apoyar el cuaderno para contar sus historias. En ese momento ignoraba que aquel era el escenario donde se iba a producir un giro inesperado a su vida. A los pocos minutos llegó un grupo de 20 turistas que provenía de Cádiz. La mayoría eran personas mayores, jubilados a los que acompañaban algunos familiares y algunos viajeros que se habían unido al grupo para realizar una visita guiada por la Fortaleza del Sol, como se conocía el castillo de Lorca desde su recuperación y puesta en valor. El grupo venía conducido por Juan, que iba ataviado de capitán de la guardia de la fortaleza. Los visitantes habían accedido por la Puerta del Tiempo y habían hecho un recorrido por la Torre del Espolón, las Caballerizas, la muralla del Espolón, varias aljibes donde habían observado las exposiciones temáticas
el huerto, el punto del alquimista, el reloj del sol, la senda de los granados, el rincón del arqueólogo, la sinagoga, los restos de muralla que se encuentran junto al parador y otros lugares de la fortaleza del sol. Ildefonso les hizo una reverencia y se presentó como el alcaide de la fortaleza. Después pidió a los turistas que se acomodaran en las bancadas y les dijo que les iba a contar una historia sucedida en el castillo hacía varios siglos. Juan le estrechó la mano en signo de derrota y reconocimiento, a lo que Ildefonso correspondió una palmada en la espalda y un gesto de satisfacción. Quiero gambas rojas de garrucha y cochinillo asado, y un buen vino de reserva. Te lo has ganado, respondió Juan. Tras tomar asiento, abrir el cuaderno sobre la mesa y modular la voz, Ildefonso inició un relato ante la mirada expectante de los turistas. Hace muchos años, durante una fría noche de invierno, llegó hasta aquí un jinete. Una pesada niebla cubría la vereda del cejo y se espesaba aún más en los alrededores de la fortaleza. El jinete venía desde el sur, manteniendo un galope permanente. Había salido desde el interior de otra fortaleza, la Alhambra, en Granada. Su imagen era parecida a la que imaginó Washington Irving. Era una figura vestida de negro, montada sobre un caballo árabe, también negro como el azabache. El jinete no tenía la cabeza sobre los hombros. La llevaba cogida con su brazo izquierdo, mientras, con el derecho, agarraba las riendas de su caballo. Al llegar a la puerta que da acceso a las caballerizas, tiró de las riendas y el caballo alzó sus patas delanteras, relinchó con energía, volvió a posar sus cascos sobre la tierra y se detuvo. El jinete se colocó la cabeza sobre los hombros, bajó del caballo y se dirigió hasta la torre por la senda que serpenteaba entre los pinos hasta donde ahora se encuentran ustedes. Ildefonso hizo una pausa para asegurarse de que todos estaban atentos a la historia. Después prosiguió. Aunque a algunos les sorprenderá, esta historia se ha transmitido de boca en boca a lo largo de la noche de los tiempos. Pónganse cómodos y relájense. Prepárense para soñar y asómbrense, pero no se despierten pronto, porque cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. En este manuscrito que encontré en un lugar del que ahora no puedo hablar, que me fue entregado por alguien que quería abandonar los límites del infierno para poder encontrar la sabiduría que se esconde en el universo, se encuentra la historia de la madre del diablo, la mujer que había parido al jinete que una noche llegó hasta esta fortaleza para vengarse de los que acabaron con su madre. Entre los asistentes se comenzaron a ver los primeros gestos de intriga. Ildefonso sonrió al ver sus caras. Cuando el jinete atravesó la puerta de la torre, se dirigió hasta la segunda planta, el lugar donde dormía Jimeno de Alcanara, alcaide por aquel entonces. Hacía casi 30 años que, en 1244, la fortaleza de Lorca había pasado a poder de los cristianos, y los hechos que provocaban la presencia del jinete junto a Jimeno habían ocurrido pocos años después. Por aquel entonces, muchos de los habitantes mudéjares se quedaron bajo la protección cristiana a cambio de impuestos y de aceptar las costumbres de los vencedores. Yamila y su hijo Abdul eran dos de ellos. Cuando Abdul tenía 6 años, comenzaron a extenderse entre la gente comentarios temerosos sobre las fechorías que se atribuían al niño. Se decía que provocaba el mal a quien mirase, que sacaba los ojos a los gatos, que las ratas huían de él. Yamila era una joven muy hermosa que había enviudado poco antes de nacer Abdul. Su marido había muerto en una refriega fronteriza con soldados cristianos y se ganaba la vida comerciando
con lo que lograba recolectar en los montes cercanos al castillo. Jimeno, que entonces era un joven apuesto, pretendió los favores de Yamila. Incluso intentó forzarla en más de una ocasión. La joven lo rechazó con toda su alma, porque en su interior culpaba a todos los cristianos por la muerte de su amado. A Jimeno le disgustó mucho la actitud de la joven. En su interior creció el resentimiento, primero, y el odio después. Las andanzas de Abdul fueron en aumento y la gente comenzaron a hablar de Yamila como la madre del diablo. Jimeno se hizo eco de los comentarios y aprovechó la ocasión para hacer correr toda clase de infundios sobre Yamila. Pronto se hizo notoria la acusación de que la joven era una bruja, que tenía tratos con el demonio y que prueba de ello eran las actitudes de su hijo. Yamila fue apresada y enjuiciada, y aunque juró que todas las acusaciones eran falsas, el tribunal no tuvo clemencia y fue condenada. Se levantó un cadalso cerca de la torre del espolón y fue quemada. Nadie se atrevió a hacer lo mismo con su hijo, y el tribunal optó por mandarlo a Granada, con sus mercaderes, para que allí fuese vendido como esclavo. Abdul fue creciendo y pasando de amo en amo, pues cuando comprobaban sus demoníacas influencias, se libraban de él inmediatamente. Con los años, el carácter agresivo y sin escrúpulos de Abdul le convirtió en un despiadado enemigo de la bondad. Escapó de su último amo tras persuadirle de que si no le dejaba libre, su cuerpo se convertiría en un manantial de gusanos que le devorarían en vida. Tras liberarse de la esclavitud, se dedicó a robar, chantajear, infundir terror y crear toda clase de males. Sus fechorías llegaron hasta uno de los hombres fuertes de la corte granadina, quien decidió librarse de su coacción. Primero le hizo creer que le enviaba el pago que le exigía por no hacerle caer en la enfermedad, y luego mandó a unos soldados con la orden de asesinarle. Hasta el lugar convenido llegó un hombre con un carro en el que se llevaba el cofre de oro que Abdul había pedido. Cuando Abdul se aproximó montando en su caballo, los soldados, ocultos tras los árboles, lo acribillaron con flechas. Ya en el suelo, un soldado le cortó la cabeza con su espada y la lanzó a un pozo. Poco después de aquellos hechos fue cuando el jinete apareció en Lurca, como se llamaba entonces a esta ciudad. Dejó sin sentido a los guardias de la torre y entró en la habitación donde dormía Jimeno. Abdul miró fijamente a Jimeno. Se acercó hasta su cama mientras escuchaba sus ronquidos. Sacó una cimitarra y con la punta cortó un mechón de cabello del alcaide. Al despertar, Jimeno contempló horrorizado la imagen de aquel espectro surgido de entre las tinieblas. No tuvo tiempo de reaccionar y llamar a la guardia. «Despídete del mundo, cristiano. Vas a cruzar los umbrales del infierno por la injusticia que cometiste con mi madre», dijo Abdul. Acto seguido, asestó un golpe fatal sobre el cuello de Jimeno y le cortó la cabeza. En ese preciso momento, la imagen de Abdul se vaporizó. Jimeno fue enterrado conforme a las costumbres cristianas. Sin embargo, pocos días después de su muerte, algunos habitantes del castillo aseguraron ver la figura sin cabeza de un jinete que llevaba las ropas de Jimeno, paseando por la torre a lomos de un caballo negro. Desde entonces se dice que nadie que pase una noche en la torre alfonsina está libre de encontrarse con el espectro que habita los límites del infierno. Ildefonso se levantó de su sillón e hizo una reverencia en señal de que la historia había terminado. Los turistas le aplaudieron con fuerza, pero entre ellos había una persona que había seguido con mucho más interés que los demás
las palabras de Ildefonso. Virginia, una mujer de pelo castaño y de mediana estatura, que rondaba los 40 años, esperó a que el grupo que guiaba a Juan iniciase la subida a la segunda y tercera planta de la torre para acercarse a Ildefonso. ¿Cómo es en la vida? A veces la mezquindad humana, el miedo, la injusticia o quién sabe qué condicionan la vida de unos y de otros, dijo Virginia. Ildefonso levantó la vista sin comprender a qué se refería aquella mujer. Pensando que hablaba del relato que acababa de contar, le dijo: «Ah, los misterios. Si la vida es un misterio, la muerte es una certeza que da paso a un misterio aún mayor. Quizá. Me llamo Virginia. ¿Podemos hablar durante unos minutos?» «No hay inconveniente. El grupo ha de visitar la torre y el próximo grupo tardará en llegar más de media hora. ¿Qué se le ofrece?» «La oportunidad de empezar a conocerte. ¿Puedo tutearte?» «No». Ildefonso se quedó totalmente sorprendido. Virginia continuó: «Aunque tal vez tengamos mucho tiempo por delante, porque tú te llamas Ildefonso Gutiérrez Pérez de Meca, ¿no?» «Sí, así es. ¿Y quién eres tú?» «Es una larga historia, una historia que dura más de 40 años y que para mí comenzó hace tan solo unos meses». Virginia sacó una foto de su bolso y se la mostró a Ildefonso. «¿Recuerdas a esta mujer? Aquí tendría unos 20 años, más o menos, los que tenía cuando tú la conociste». Ildefonso tomó la foto con sus manos y su mente pareció reconocerla vagamente. «Era muy guapa, ¿verdad? Fue durante un verano que pasaste en Cádiz, hace 41 años. Hace unos meses, poco antes de morir, me confesó su gran secreto. Me dijo el nombre y la localidad donde debía buscar, y aquí estoy, dispuesta a escuchar y a intentar comprender por qué la abandonaste a su suerte». «No comprendo. Esto es de locos. Creo reconocer a esta mujer, pero...» «Esta mujer, como la llamas, es mi madre, Vanessa. ¿Te dice algo ese nombre?» Y poco antes de expirar me dijo que tú eres mi verdadero padre y no el hombre con quien se casó. Las lágrimas afloraron de los ojos de Virginia con la súbita emoción que le produjo recordar el momento en que supo aquella desconcertante noticia. «No entiendo nada. Ella nunca me dijo que estuviese embarazada». Virginia pudo leer en los ojos de su padre que estaba diciendo la verdad. «Aquello no fue más que un amor de verano. No es posible lo que estoy viviendo», continuó diciendo Ildefonso. «Si no lo crees, tendremos tiempo de comprobarlo. ¿Puedo darte un abrazo?» Ildefonso y Virginia se fundieron en un extraño abrazo, tímido y entrecortado primero, cálido y profundo después. Desde las escaleras de la torre se comenzaron a escuchar los sonidos de los zapatos de los turistas, el murmullo de sus conversaciones y el sonido que producía el aire por las saeteras de la torre. El escenario que tantas veces había cobijado a seres atrapados en sus propias vidas, y quizá también a otros, que presos de sus tragedias aún rondan sus muros por las noches, era ahora el escenario donde dos personajes o dos personas unidas por la sangre, que hasta ese momento desconocían que existiesen, cambiaban sus vidas. Por la puerta de la torre penetraba el tibio resplandor del sol de noviembre, un sol que imponía su luz sobre el velo que cubre lo inexplicable y que, cuando se oculta,
difumina lo tangible para que afloren los misterios más insospechados. Muchas gracias.